Relatos del lado oscuro, clips. Para cuando tienes el tiempo contado. En 1998 yo ya tenía varios años trabajando en un gran almacén llamado El Sol. Hacía de todo, desde reponer mercancías hasta descargar camiones de harina, alfalfa, papas y todo tipo de mercancías. Un día, cuando llegamos a trabajar, descubrimos que habían entrado a robar por el techo. Se llevaron pañales, fideos y otras cosas. El sereno, que era un hombre mayor, dijo que no escuchó ni vio nada. Quizá fue lo mejor porque en la cocina del personal se encontró un garrote preparado como para golpear al velador. El caso es que después de eso, el sereno se enfermó y renunció. Entonces nos ofrecieron ese puesto a mí y a mi compañero Juan. Eso me venía de 10. Era buena plata para solventar las deudas que tenía en ese momento. Durante el día trabajaba normal y a la tarde me retiraba 1 hora antes que mis compañeros. Iba a mi casa a cenar y prepararme para amanecer despierto hasta las 7:30 de la mañana. A la tarde volví a entrar a las 2, así que era bastante sacrificado. Siempre fui una persona muy lógica y para mí todo tenía alguna explicación sensata, así que era imposible que tuviera miedo de nada. Lo que no quitaba que llevara mi arma propia como medida de seguridad. Soy legítimo usuario de uso condicional. Cualquier ruido para mí era normal. Si caía la mercancía de las góndolas durante la noche no era nada extraordinario. Durante la noche cambia la temperatura ambiente y crujen los paquetes, haciendo muchas veces que se caigan al piso. También hay ruidos propios de los motores de las heladeras. Pero eso cambió una noche cuando reponía los productos. Tuve una sensación hasta ese momento desconocida por mí, un escalofrío que me recorrió toda la espalda como si hubiera alguien detrás. Giré y no había nadie. Detrás de mí solo había una pared cubierta de vinos. Sin embargo, la sensación de que tenía a alguien mirándome me producía escalofríos. Traté de no dar mayor importancia. Esa misma noche, de reojo, vi un par de piernas a mi costado. Tenían pantalón marrón y zapatos negros. Giré sobresaltado, pero nada. Estaba yo solo. Me pasó 2 veces más. Me dije, es el cansancio, el sueño me está jugando una mala pasada. Así que me levanté, fui a la cocina a tomar café y volví a trabajar. Otra noche, entre las 2 y las 3 de la mañana, estando en el mostrador del frente, leyendo unas revistas, levanté la vista y vi salir de la oficina una persona cabizbaja y con un papel enrollado en su mano. Yo estaba a no más de 5 metros y lo perdí de vista en la primera góndola. Salí a buscarlo con el arma en la mano, al grito de ¡alto! ¿Quién anda ahí? Al llegar al lugar, miré a todos lados y no había nadie. Encendí las luces de todo el local y revisé cada pasillo. Estuve 40 minutos dando vueltas por todo el negocio y nada. No se escuchó ni un solo sonido de pasos. Nada. Entonces volví a la oficina y con sorpresa vi que nadie pudo salir de ahí, ya que la puerta estaba con llave y tenía una reja con un candado puesto. Era imposible. No se lo comenté a nadie. Al tercer mes de trabajar de sereno, mi compañero Juan me preguntó si había visto a alguien que salía de la oficina entre las 2 y las 3 de la mañana. Eso me dio cierta intranquilidad. No era producto de mi imaginación. Él veía lo mismo que yo, pero en distintos días. A los pocos días Juan renunció. Debe haberle dado miedo aquello. Pusieron a otro empleado como compañero de sereno, un hombre mayor. Todo transcurría normalmente y mi compañero durante su turno entraba al depósito a buscar productos totalmente a oscuras. Pero un día pidió que le bajaran la mercancía y se la dejaran dentro del local. Eso me llamó la atención, ya que él siempre lo hacía solo.
Le pregunté qué había pasado. Él me llevó a un lado para contarme. Anoche entré al depósito a buscar unas latas de tomate para reponer en las góndolas. ¿Viste que están al lado de los bolsones de pañales? Bueno, cuando me agaché a buscar las latas, el bolsón empezó a inflarse, como si alguien estuviera arriba sentado. Alumbré con la linterna y no había nadie. Que me disculpen, pero no vuelvo a entrar al depósito de noche. Esto se lo comenté al dueño del almacén. Se rió y nos dijo que éramos unos miedosos. Las manifestaciones se hicieron cada vez más fuertes. Una noche estaba parado delante de un calefactor ya que era pleno invierno. A mis espaldas estaba el calefactor y los ventanales del local que daban a la calle. Y se podía ver toda la cuadra, de esquina a esquina. Entonces escuché que me llamaban por mi nombre. Fabián. Eso fue muy raro, ya que todos me llaman siempre por mi apodo, que es Chucky. Jamás nadie me llamó Fabián. Cuando me giré mirando a la calle no había nadie, ni gente, ni autos, nada. Todo era silencio. Traté de pensar que lo imaginé, que el sueño me estaba haciendo escuchar cosas. Fui a la cocina y me hice un buen café. Volví al calefactor y cuando terminaba mi café, volví a escuchar mi nombre. Fabián, cerca de mi oído. No había nadie. Entonces, para ahuyentar el sueño, me dediqué a escuchar la radio y a cantar. Ya casi llegando al fin de año, se había preparado las góndolas con los distintos tipos de pan dulce que había. Una noche, mientras revisaba que todo estuviera en orden, a mis espaldas escuché que algo cayó. Alumbré con la linterna y vi un pan dulce en medio del pasillo. A veces la mercadería se acomoda durante la noche debido al cambio de temperatura. Volví sobre mis pasos y lo acomodé. Continué mi camino y otra vez escuché algo caer. Era nuevamente el mismo pan dulce. 5 veces sucedió. 5 veces con el mismo pan dulce. Cansado y ofuscado, acomodé con violencia el pan dulce entre insultos e improperios. Entonces, no se cayó más. Tiempo después, lo comenté a mis abuelitas. Una de ellas me dijo, préndele una vela y pregúntale qué quiere. Capaz que necesita ayuda. Yo era escéptico, pero tampoco me iba a poner a invocar algo que no conozco. La otra abuelita me dijo, cuando te pasan cosas así, insúltalos, échalos. Con eso se calman. Sin saberlo, eso fue lo que hice en su momento, y dejó de caerse el pan dulce. Otra noche me tiré al piso, puse un despertador cerca y pronto me quedé dormido profundamente. De repente un golpe me sobresaltó. Fui a ver la puerta de acceso, pero estaba con llave. Nadie había entrado. Recorrí todo el local y cuando volví a donde estaba dormitando, el reloj despertador había volado al otro lado de donde estaba. Jamás le pude encontrar explicación. Se me estaban terminando las explicaciones sensatas. Días después volví a dormitar un rato y me despertó un golpe fuerte en mi espalda, como cuando se contrae un músculo. Me sobresalté y no volví a dormir. Además, la molestia era constante. Cuando terminó mi turno, volví a mi casa. Me esperaba mi señora. Le comenté que me dolía la espalda, quizá por un calambre. Pero cuando me quité la remera para acostarme, mi señora se asombró y me dijo que tenía un golpe en la espalda. Cuando lo vi al espejo, era como si fuese una patada. Parecía la forma de un zapato en mi espalda, tal cual, como si fuera una patada. Ese día renuncié de sereno. No quise saber nada más. El dueño del almacén mandó a instalar un circuito cerrado de cámaras con sensores de movimiento, algo fabuloso. Al paso de los meses, frente al local del almacén abrieron una especie de pub, un café que se mantenía abierto durante la noche. Y ocurrió que una mañana, cuando ingresamos a trabajar, nuestro jefe nos llamó a mi antiguo compañero Sereno y a mí y nos dijo: todo lo que hablemos se queda acá o los despido.
y nos preguntó qué era lo que veíamos durante la noche cuando nos quedábamos. Le contamos aquello, que un tipo salía de la oficina caminando cabizbajo con un papel enrollado en la mano. Cuando preguntamos a qué venía la pregunta, nos contó que durante la madrugada tuvo que abrirle la puerta a la policía para que revisara el local. La vecina del Café Pop durante la noche llamó a la policía porque vio a un hombre que se paseaba entre las góndolas. La policía constató que el sistema de alarmas funcionaba normalmente y no se encontró a nadie. Han pasado 8 años desde entonces y ese local ahora es la Dirección de Tránsito Municipal. El personal de limpieza entra a las 6 de la mañana a limpiar en donde antes era la oficina y ahora es el aula donde dan las charlas de tránsito. Una vez una empleada entró al aula y vio a un hombre sentado. Lo saludó y se puso a limpiar. Cuando levantó la vista, el hombre ya no estaba y ella bloqueaba la única entrada y salida que hay. Desde ese día, entran 2 personas a limpiar el aula. Les envío un abrazo y un saludo desde Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina. Fabián Paredes. Esperamos que les haya gustado mucho el relato de Fabián. Efectivamente, esta es la voz de uno de nuestros locutores, de Michel Marín, quien nos ha apoyado en la grabación. Fabián nos envió el texto escrito y estaba muy apto para ser narrado por Miguel y nos gustó. ¿Qué rescatamos de esto? 3 personas vieron el fenómeno. Era un fenómeno que además tomaba cosas y las tiraba, lo cual nos recuerda varias historias que hemos encontrado en el camino. La historia del fantasma de Toys R Us en California, las historias de Walmart, que es otra historia tremenda que encontramos por ahí, que en algún momento las contaremos. Estos fenómenos quieren llamar la atención. Pero ¿quiere que le diga algo curioso? No saben para qué. Las personas que se quedan durante tanto tiempo atrapadas en el espacio, en este intersticio entre la vida y la muerte, parece que llega un momento en el que no saben cuál era el objetivo, y esto hace que, aunque intenten establecer un contacto, no se dé. No era un fantasma agresivo, no intentaba dañar a nadie, llamaba la atención, tiraba estas cosas. Evidentemente la respuesta negativa, el ofenderlo, el insultarlo, hace que esta forma de responder sea negativa, es decir, no te voy a ayudar. El fenómeno se aparta, pero no se va.